Muy bien, entonces la mezcla viene a ser la reunión, es como juntar varias sustancias. Por ejemplo, si yo uno, a ver, voy a imaginar que uno agua con alguno de los ácidos, por ejemplo. Agua con ácido se llamaría aguas aciduladas, se llama. O si agrego agua con alcohol etílico, ¿qué tengo? Pues tengo alcohol, sigue siendo alcohol, pero de repente esto ya es utilizada para las bebidas alcohólicas. En cambio, si lo hago de una manera más concentrada, sería para la desinfección. Entonces, esa unión que estoy haciendo forma mezclas. Si lo veo de un solo color, entonces de una sola fase, a eso se le llama homogéneo. La gaseosa, por ejemplo, tenemos una gaseosa Inca Kola, todo lo veo amarillo, sin agitarlo, ahí lo dejo en reposo. Todo es líquido y amarillo. Entonces, una sola fase, un solo color, es homogéneo. El formol, alguna vez hemos ido al laboratorio de Belén, claro que hemos ido, ahí donde había en un estante, había pues recipientes y frascos donde ahí estaban dentro, por ejemplo, ahí creo que tenían corazón, ahí no sé si tenían, bueno, varios órganos y estaban conservados, no se malograban. ¿Por qué? Porque estaban protegidos con formol, un líquido homogéneo, mezcla homogénea, que preserva los tejidos, no deja que se malogre. El agua regia se le llama a ella la regia porque puede acabar de consumir al oro, algo que nada lo hace. Al oro es preciado porque se le consideraba, hasta en la antigüedad, se le considera algo inmortal al oro, se le consideraba inmortal. ¿Por qué? Porque el oro no envejecía, no se oxidaba, no se destruía. Y así pues se generaba como si fuera la inmortalidad. De ahí vienen los conceptos de los alquimistas de lo que corresponde a la piedra filosofal. La piedra filosofal era los que los alquimistas buscaban como fuente de juventud y a la vez como fuente de riqueza, porque podía transformar todo aquello que tocara en oro. Bien, el agua regia es tan potente, es una mezcla de ácidos, ácido nítrico y ácido clorhídrico, ácido muriático, que permite destruir al oro, algo que no cualquiera puede hacer. Por eso se llama agua regia. El acero, cuando vamos un clavito, ¿no? Esos aceros inoxidables que dice. Aunque el clavito que compré hace mucho tiempo ya está oxidado. Y me decían que era de acero. El acero inoxidable no significa que no se oxida. Sí se va a oxidar, pero de una manera más paulatina, más retardante. Su oxidación es muy lenta. Y el acero es la unión del hierro con el carbono. El bronce también es una mezcla de metales. Estos dos son casos de sólidos, soluciones sólidas. Ahí está. A la mezcla homogénea también se le llama solución. Gaseosa puede ser líquida o puede ser sólida, como las aleaciones, mezcla de metales. ¿Ya? No sé si has visto eh, algunas curaciones donde les ponen dientes de oro. Este oro, para que se fije bien, o curaciones, o negro que viene de mercurio, amalgama se llama eso. Estos vienen con una mezcla de metales. El oro solito con otro elemento como como el cromo, perdón, para que le dé fuerza, resistencia y no se degrade. Entonces, estos son mezclas homogéneas sólidas. La mezcla heterogénea sí se van a distinguir fases, dos o más fases diferentes. Ejemplo, la neblina, ¿no? En estos días en Lima, en el cielo limeño, en las tardecitas o en las mañanas, había bastante neblina, hacía bastante frío, lo habrán podido observar. Y esta neblina, cuando se acerca, cuando lo vemos de lejos, lo vemos una nubosidad blanquecina, pero cuando llegamos y estamos rodeados de neblina, como que no se ve bien, no se ve la neblina, no se ve lo blanco. ¿Por qué? Porque en sí, eso es una reunión, es como que están juntas, pero no formando un compuesto, sino que están de alguna manera acumuladas. Gotas de agua
con el aire que está rodeándole. Entonces, como ambos son transparentes, no se ven, pero a larga distancia se ve ese cúmulo. Entonces, la neblina sí es dos fases, la fase líquida del agua y la fase aire. Entonces, gaseosa y líquida son dos fases. Igual la mantequilla. La mantequilla es suave, ¿por qué? Porque pues son sólidos disueltos en un líquido. La sangre también, pero por eso la sangre es roja, líquida, es una fase. Ah, es porque no has visto lo que hacen con tu sangre al medir o al tomar una muestra de tu sangre para hacer tus exámenes. Yo he visto cómo me sacaban la sangre y llevaban en un tubo y ese tubo lo llevaban a una plataforma circular donde daban muchas vueltas. ¿Para qué daban vueltas? De alguna manera para centrifugar. Y este proceso significa que va a dividirse, va a formarse estructuras diferentes. Una parte lipídica, donde está la parte aceitosa de mi sangre, y otra parte acuosa, donde está la parte líquida, agua. O sea, hay agua y aceite. El aceite están los lípidos, las proteínas. Bueno, esas fases son distintas que no se observan a simple vista, se observan con un microscopio. A esas se les llama coloides. El jarabe, el lodo, el laxante son sustancias que para yo homogenizarlas necesito agitar. Por ejemplo, el jarabe que nos daba cuando nos enfermábamos, nos daban pues con previa agitación. O en el cifrut, en el yogur aparece agítese antes de consumirse. ¿Por qué nos indica esto? Porque debe estar en reposo, formando dos fases, y hay que homogenizarla, hay que agitarla para que sea de una sola fase. Así el jarabe, así el lodo, así el laxante. Son mezclas heterogéneas que pueden ser coloides o suspensiones. Muy bien, muchachos, esto era la parte terminal de la teoría, así es que voy a compartir los ejercicios. ¿Ya? Acá en el libro nos habían dado un diagrama de cómo reducir la materia. La materia se puede dividir y, a ver, debería ser cuerpo más bien. El cuerpo se divide y forma partículas. Estas partículas se dividen más y forman moléculas. La molécula se destruye formando átomos. Dentro del átomo se puede destruir formando partículas dentro del átomo llamadas subatómicas. Protón, electrón, neutrón son las subatómicas fundamentales. Pero el protón y el neutrón están formados por otras partículas más pequeñas en su interior. A esas se les llama quarks. Y en el caso del electrón es un tipo de leptón. Es otra partícula elemental. Y estas son las más pequeñas descubiertas por el hombre, los quarks. Ya hemos visto la materia cómo se divide, condensada y dispersada. Y hemos visto que esta se puede dividir en elemento compuesto y mezcla homogénea y heterogéneo. Aquí nos hacen un enfoque de las propiedades, que ya lo vamos a ver después. Los estados, ahorita lo veo los estados. Los cambios de estado. Y los problemas, ¿ya? Antes de ver las propiedades, vamos a resolver algunos de los problemas presentados. Acá tenemos entonces problema número 1. Se ubican entonces en ahora hazlo tú. Aquí tenemos las preguntas y si no lo tienen, mandado a su WhatsApp las diapositivas. Dice el problema 1 con su participación. ¿Cuál es o indica la relación incorrecta? A ver, el latón es una aleación, es una mezcla que forma una coloración media amarillenta. Es la unión del cobre con el estaño. Esta unión se le llama solución sólida. Por toda mezcla de metales es una solución sólida. ¿Sí? Entonces esto es verdadero. Pero no es la respuesta porque me pide incorrecta. El ácido nítrico tiene por fórmula HNO3. Como tiene fórmula,
entonces es una sustancia. Pero ¿qué tipo será? ¿Será compuesto o será elemento? ¿Será compuesto simple? Será un compuesto porque tiene varios elementos químicos que la conforman, por lo tanto es verdadero. Siguiente, el nitrógeno N2 está formado solo por Ns, por nitrógenos, por lo tanto será sustancia simple, verdadero. El petróleo se dice que es una mezcla homogénea de hidrocarburos. Es una mezcla y es homogénea, verdadero. La sustancia pura es el agua regia, pero no, el agua regia, no sé si se acordarán, yo les dije, la regia, ajá, la regia va a tener la siguiente, a ver, es una mezcla formado por, este, ya está, el ácido clorhídrico, HCl, y el ácido nítrico, HNO3. Cuando esto se junta, forma ya la denominada agua regia. Este es capaz de consumir al oro y es una mezcla, es una unión. Mira cómo he puesto un más. Estoy juntando dos sustancias. Por eso no es sustancia, es mezcla. Y esta sería la respuesta incorrecta. ¿Ya? Ahí tenemos el problema número 1. Problema número 2. A ver, vamos copiando el problema 2. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Sí, no hay dudas, no hay preguntas. Vamos avanzando. Recuerden ustedes resolver el problema 1, ya que esta viene en su examen de Global Test, me parece. Ah, para el Global Test, para lo que viene a ser el problema 1, espejo, el bronce es la unión del hierro más el estaño. El vinagre es una mezcla de ácido acético con agua. El hielo seco es el CO2, el dióxido de carbono. El ozono es el O3 y el aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, argón, etc. Ya, entonces, con esos aportes, con esas ideas que te estoy diciendo, van a ser el problema 1, ya que este viene en su global test operación. Una vez que hemos visto lo que es la clasificación de la materia, luego de la clasificación de la materia vamos a estudiar lo que son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son aquellas características, cualidades que nos permiten diferenciar una materia de otra. Por ejemplo, si yo digo papel y digo metal, hay una propiedad en mi mente que las permite diferenciar, que vendría a ser, por ejemplo, la dureza. Mientras el metal es duro, resistente al rayado, el papel no, rápido lo puedo rayar. O cuando yo comparo el agua con mi lapicero, hay una propiedad que me permite diferenciarlas. Esas propiedades se pueden agrupar pueden ser generales, pueden ser específicas o particulares. ¿Qué significa que sean generales? Que va a cumplir en todo cuerpo. Todos los cuerpos van a tener estas propiedades generales. ¿Cuáles son? Son 7. Está la masa, está la extensión o volumen, es lo mismo. La impenetrabilidad,
Es la que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Entonces, cuando yo tengo un vaso con agua lleno y le agrego azúcar, esta cantidad de agua se va a rebalsar el vaso y va a derramarse. Porque el azúcar o el sólido que ingresa forma o ocupa otro espacio que el agua se tiene que retirar para dar lugar al azúcar. Es la impenetrabilidad. La divisibilidad nos dice que todo cuerpo puede dividirse en porciones más pequeños hasta formar átomos. Es la divisibilidad. La porosidad que dice que todo cuerpo tiene poros, a veces pequeñitos, a veces más grandes, pero todos tienen poros. Como es todos, es generales. El peso. Peso es la atracción por la acción de la gravedad de un cuerpo. Entonces, si todo cuerpo tiene masa, todo cuerpo tendrá peso, porque le multiplico nomás la aceleración de la gravedad. Y la inercia, que es el último, ¿no? Cuando uno va conduciendo de repente su scooter, va en el scooter y el scooter en la llanta delantera ve, no se ha visto, pero había un hoyo, se queda ahí el scooter y uno sale disparado hacia adelante. ¿Por qué sale disparado si supuestamente se detuvo el scooter? Pues se detuvo el scooter, pero tú tenías un movimiento y ese movimiento continúa hasta que no hay una pared que te detenga. Hasta ahí. Esa es inercia. Otro ejemplo de inercia es cuando pues mm, estás, por ejemplo, bueno, los cubiertos están encima, en reposo, encima de la mesa. Sacas el mantel rápidamente y los cubiertos se quedan ahí, quietecitos, no se salen. ¿Por qué? Porque si antes estuvieron en reposo, quieren seguir en reposo. Entonces esa es la inercia que conserva su estado inicial. Conserva, o hay la tendencia a conservar ese estado inicial. Las propiedades particulares son otras aquellas, cualquiera, que no estén en esta primera relación, en esta primera lista. ¿Sí? Entonces digo, densidad está aquí, no, no está, entonces es particular. Dureza, de aquí está, no, no está, entonces es particular. El caso de las propiedades particulares o específicos son aquellas que solo para un grupo pequeño de cuerpos cumple. No todos pueden cumplir con esa propiedad particular. Por ejemplo, la densidad. Hablamos de partículas o sustancias densas cuando está relacionado a un peso, digamos. Mayor peso, mayor densidad, podríamos decir. Entonces, no todas ellas son densas. El agua no es densa, no es pesada. Pero sí lo es el yogur, sí lo va a ser de repente el mercurio, son más densos. La dureza es solamente una propiedad para pues, cierto grupo, como por ejemplo el diamante, como por ejemplo el metal, ellos son duros, es decir, resisten a ser rayados. O la tenacidad, que es la resistencia a ser rotos. No se pueden romper rápidamente un metal. El papel sí se puede romper rápido. Entonces el papel no es tenaz, pero el metal sí es tenaz. La ductibilidad es la propiedad por la cual los metales se transforman en hilos o alambres delgados. Y la maleabilidad es por la cual solo los metales se transforman en láminas. Se chancan en el metal hasta formar láminas. La solubilidad es una propiedad de disolución en un líquido. Es una propiedad particular. Y el sabor es la sensación. Bien, acá tenemos otra manera de clasificar a las propiedades. Pueden ser químicas o físicas. Serán químicas cuando esta sustancia no cambia, no va a cambiar su estructura, no va a cambiar la sustancia a otra nueva. Por ejemplo, cuando digo oxidabilidad, perdón, la química es cuando cambia nueva sustancia. La física es la que no cambia. Vamos a ver ejemplos de propiedades químicas. La oxidabilidad. Cuando un clavo se oxida, esta no solamente cambia de color, sino sus propiedades son diferentes. Ya no hay forma de regresar al clavo inicial. Si se oxida, se limpia.
y se limpia, se borra, se quita el óxido y se queda el metal otra vez reluciente. Pero ya lo que se ha hecho no es regresarlo al inicio, sino es, digamos, un desgaste que ocurre. Combustibilidad se refiere al quemar, cuando algo que se quema, corrosividad, cuando algo se corroe, se degrada, reactividad, reacciona, todos estos son químicos. Físicos es cuando no altera la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, la densidad del agua es 1. Entonces no cambia cuando tengo otro envase con agua, sigue siendo 1. Organolépticas tiene que ver con el olor, color y sabor. Bueno, la temperatura de fusión, dureza, solubilidad, calor latente son ejemplos de físico, donde no cambia la sustancia, sigue siendo la misma. Y lo último es la dependencia o no de la cantidad. Cuando la propiedad varía respecto a la cantidad de masa, a eso se le llama extensiva. Por ejemplo, si yo tengo mayor masa, por cuarentena he comido más y estoy más en reposo, no estoy en actividad, entonces voy a ver a la balanza y voy a tener un peso mayor. Entonces el peso tiene que ver con la cantidad. Más gordito, más peso. Igual el área también. Entonces si estoy tengo mayor masa, voy a ocupar mayor área, mayor volumen también. Estas son propiedades extensivas. Dependen del exterior, por así decirlo, para que te acuerdes. Exterior, extensiva, exterior. Si estoy gordito, estoy flaquito, eso depende, extensiva. Si no dependes, depende de lo interior, de lo intrínseco, de lo intensivo. Esos son propiedades que no importa la cantidad, igual sigue siendo el mismo valor. Por ejemplo, la densidad. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. No importa si tengo un vaso de agua, una olla con agua o un tanque con agua. Todas esas aguas van a tener una densidad de 1. Todas son iguales. No cambia con la cantidad, entonces. La viscosidad, el color, olor, la electronegatividad, la tensión superficial y la temperatura. Son ejemplos de que no dependen de la cantidad de materia. Muy bien, muchachos. Entonces acá acaba la clase de propiedades. Y vamos a ver sus problemas, ¿ya? Porque si no, no voy a hacer ningún problema. Entonces nos habíamos quedado recién en el problema 2. Bien, entonces el problema 2, a ver. Problema 2 dice, a ver, y me ayudan si es que pueden resolverlo rápido. Dice, señale una propiedad extensiva. La propiedad extensiva es aquella que sí cambia con la cantidad de materia. ¿Cuál será extensiva? Ah, ya, la 1 no copió. Ahí está la 1. La 1 es la E. La 2, decimos, señala una propiedad extensiva de la materia, es decir, la que depende de su masa. Si yo tengo la miel tengo en un frasco, tengo todo en un balde, sigue siendo viscoso la miel. No cambia con la cantidad. Entonces esto no es extensiva, es intensiva más bien. El punto de fusión es el punto de la temperatura a la cual se congela el agua. Por ejemplo, el agua. 0 grados Celsius. No importa si tengo un vasito, a 0 grados Celsius se congela. O si tengo un balde a 0 grados Celsius también se congela. No importa la cantidad, por lo tanto es intensiva. La dureza, igual, el diamante, sea chiquito o grande, igual es duro. No importa la cantidad, sigue siendo duro el diamante. El volumen, pues si tengo poco volumen, poca masa, ocuparé un poco volumen. Y si tengo mayor masa, más volumen. Esta sí depende de la cantidad, por lo tanto esta sí va a ser extensiva. La temperatura es intensiva porque cuando yo voy al mercado a controlarme la temperatura, este marca siempre 35.
Pese a que hace unos meses estaba más delgado, más flaquito, igual sigue marcando 35, 36. Entonces la temperatura no cambia con la masa, es intensiva. La respuesta, repito, es la alternativa D. ¿Ya? ¿Alguien está copiando todavía? Sigo entonces, ¿ya? Vamos a continuar. Y a la 2 ya está. Entonces continuamos. La 3 sigue. Aquí mismo nomás vamos a responder. Señale las alternativas, las siguientes propiedades, si es extensiva o si son intensivas. El estado físico, sea sólido, líquido, gaseoso, no depende de la cantidad, depende de la temperatura. Por lo tanto, si no depende, es intensiva. El color, por ejemplo, la manzana es roja. La manzana, bueno, un tipo de manzana. Es roja. No importa que sea pequeña o grande, va a ser roja. No, depende de la cantidad intensiva. El volumen específico es una que, pues, es intensiva. Es una propiedad en la cual ya se ha regulado por mol de sustancia o por masa. Entonces ya es un volumen determinado ya, fijo. La inercia sí es extensiva, porque mientras más gordito es y si tienes una patineta, esta cae, tú sales disparado con mayor inercia, digamos. Entonces aquí la respuesta sería la 4, inercia. ¿Sí? Entonces la respuesta sería E. E. ¿Ya? Para continuar. 4. Dice, pues vamos a relacionar. Aquí vemos un átomo, ¿no? Porque es de un mismo color. Un átomo sería un elemento químico. En el siguiente tenemos dos átomos juntos. Ya se ha formado ya una molécula. Eso sería ya, bueno, seguiría siendo un elemento. Aparentemente es el mismo. Pero vamos a decir que este es otro átomo ya. Se ha unido a otro átomo, entonces ya sería un compuesto. La mezcla homogénea sería la que en todas sus partes tiene la misma composición. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque en la mezcla heterogénea vemos por arriba una parte un poco gris y por abajo el azulino. Son dos fases. Sería la mezcla heterogénea. Entonces así está la relación. 4. Señale la relación correcta respecto a los cambios de estado. Los cambios de estado son sólido, líquido, gas. Esos son los estados. Y los cambios de sólido a líquido se llama fusión. Como Goku y Vegeta lo que hacían, igualito. Fusión. De líquido a gas se llama gasificación. Y de líquido a vapor se llama vaporización. Caso contrario, si el gas pasa a líquido se llama licuación. Y si va de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Ya? Entonces, fusión de sólido a líquido, de líquido a gas, vaporización, o de líquido a gas, gasificación, de gas a líquido, licuación, o de vapor a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación. Son los cambios de estado de la materia. Entonces, aquí marcamos la respuesta correcta. ¿Cuál será? La D. Muy bien. ¿Vela? La D. A ver, vamos a ver, ¿ya? Licuación sería de gas a líquido, y acá no está. La B sería gasificación cuando va de líquido, pero a gas. Es gasificación. Por si va a vapor, vaporización es el nombre.
La 3 dice. La 3 es y la E. Al final es la E. La única extensiva es la 4. En el problema 3 sale E. Ya. En el caso de la solidificación, esta va de líquido a sólido, por lo tanto no es. En el caso de la vaporización va de líquido a vapor. Y la condensación va de vapor a líquido. Esta sí es. A ver, me avisan. ¿Copiaron ya? La respuesta entonces sería en el problema 4 espejo, la E. Ya esto lo hice para ver los cambios de estado. Condensación, vapor a líquido. Bien, vamos a ver si podemos terminar al menos con estos dos problemas. Me dicen en la figura se representa una sustancia. En la figura se evidencia la alotropía del elemento. Sí, porque algunos son de A2, otros son de A3. Esto es verdadero. Presenta una sustancia, claro, porque todas son rojas, todas son del mismo tipo, del mismo átomo. En la figura se representa una mezcla de compuestos. También es verdadero, ¿por qué? Porque acá hay O3, por ejemplo, acá hay O2. Es una mezcla. Estoy uniendo distintas sustancias. En el problema 1 es verdadero, verdadero, verdadero. Problema 2. El paso de sólido a líquido se llama fusión. Y aquí dice sublimación. Falso. La sublimación es el cambio de sólido a gas. La B dice, el estado gaseoso mantiene su volumen a presión constante. Bueno, depende de la temperatura también. La licuación es el paso de líquido a gas. Falso. La licuación es de gas a líquido. La fusión es el paso de gas a sólido. Falso. Es de sólido a líquido. La solidificación es el paso de líquido a sólido. Este es verdadero. Sí, este también sería falso. Depende de la temperatura. Entonces, vamos a terminar aquí. Responden en la 1, verdadero, verdadero, verdadero. Y en el problema número 2, la E. Ya, vamos a tomar foto de sus libros. Sí, foto de sus libros.